Ayer comentábamos sobre el aparecimiento de Novoa vestido de militar, ¿no? Con casco y chaleco en un populoso sector de Guayaquil. Gracias del café. ¿Ves que ayer me tomé el café? Perdón, un sorbito de café para empezar la mañana. Y la pregunta era por qué aparece el presidente eh, con otro look diferente al que ya lo habíamos visto antes, ¿no? Luciendo cada vez un modelo de gafas distinto y con casco y chaleco al estilo militar, acompañado además de una tropa completa de militares y policías y fotógrafos también, claro, porque si no la foto, ¿quién le va a tomar la foto en contrapicada para que luzca él como un superhéroe? ¿No? Tienen que haber fotógrafos. Entonces había un ejército de militares, de policías y de fotógrafos. Pero era en Guayaquil el evento y la pregunta es, ¿no habría sido mejor que aparezca el presidente en Manabí, donde ocurrió este magnicidio, como es el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, a quien, por cierto, el presidente, más allá de hacer una mención en un evento de hace unos días, no generó ningún otro tipo de mensaje con alguna carga más de sensibilidad, de humanidad o de empatía hacia la familia, los amigos de la alcaldesa Brigitte García de San Vicente en Manabí. Pero digo, incluso para que suene un poco más creíble, si el asesinato de la alcaldesa fue en un cantón de Manabí, para que suene más creíble todo el show que montaron con el presidente vestido de militar, habría sido interesante que aparezca a sí mismo, pero en Manabí, eh, con algún resultado como para dar con la ubicación y capturar, obviamente, a los asesinos de la alcaldesa. Pero no, apareció después en un barrio de Guayaquil para capturar a 17 delincuentes, a los cuales por supuesto tienen que grandilocuentemente llamarles terroristas, y decomisar 50 kilos de droga, ¿no? Posterior a eso, se da el aparecimiento de la ministra del Interior y ministra de Gobierno, que seguirá siendo así por creo que 8 meses más, porque se prorrogó el plazo para que finalmente estos dos ministerios terminen de separarse. ¿Saben ustedes que desde que creó el Ministerio del Interior, el señor Guillermo Lasso, todavía hasta el sol de hoy, desde el gobierno de Lasso y hasta el de Novoa, no terminan de concretar aún esa separación de ministerios? Es decir, eh, administrativamente siguen siendo uno solo. Y operativamente, la ministra del Interior, que es también ministra de Gobierno, termina encargándose de todo, de la política, de la seguridad, como era en la época en que María Paula Romo era superpoderosa o todopoderosa, ¿no? Y ella era todóloga, más o menos así. Entonces, ayer, en medio de todo este recrudecimiento y este rebrote de la inseguridad y la violencia, nuevamente ha aparecido la señora Palencia en la mira pública. No únicamente con la entrevista que concede ayer al canal Teleamazonas, sino también con una entrevista que le hiciera la revista Vistazo hace algunos días atrás, que tenía un titular que me parece es más de lo mismo. Déjenme leerles con precisión el titular de, de la revista Vistazo. Es Citan una frase de ella, de la señora Palencia, esto circuló en la última edición de la revista Vistazo. Siempre quise ser ecuatoriana, entre comillas. Mónica Palencia, la dama de hierro del gobierno.
haciendo, digamos, un símil a como en Reino Unido le llamaban a la señora Margaret Thatcher, ¿no? Que era una mujer eh, de un carácter bastante fuerte, muy vinculada a los sectores más conservadores de la política, no únicamente del Reino Unido, sino también de Occidente, de los Estados Unidos. Am, Muchos la consideran a ella así, la dama de hierro, le decían, ¿no? Entonces, queriendo hacer como una especie de comparación, de analogía de lo que sucedía en años anteriores, siglo pasado, con Margaret Thatcher en Inglaterra, hoy llamándola dama de hierro a la señora Palencia. Este es un cliché que ha sido muy utilizado en los últimos años. Yo recuerdo también cuando un portal digital a la señora Romo le publicó una nota cuando le querían eh, elevar a la categoría de pro mujer, la mujer más poderosa del país, tituló algún portal digital refiriéndose a la señora Romo. Entonces, con esta entrevista de vistazo, nuevamente la señora Palencia como que se ubica otra vez en la mirada pública, en el ojo público, y ayer concede nuevamente una entrevista en televisión. Y me dirá la Meli si es que tenemos listo el corte de la señora Palencia, en donde ella menciona que a propósito del rebrote de inseguridad y violencia que les estaba comentando, ahora mismo tenemos una gran lucha por delante, tenemos una guerra sucia en materia de crear percepciones, fue lo que dijo la señora Palencia. Para ella, los asesinatos, los sicariatos, parecería que son o se reducen únicamente a la figura de percepciones. Escuchemos. Recordarles que nosotros tenemos una gran lucha ahora y por delante. Tenemos un conflicto armado interno, que no es cosa fácil. Tenemos una guerra sucia en materia de generar percepciones y no podemos nosotros evaluar cómo vamos en el avance de esta lucha con el conflicto armado interno solamente con lo que pasa un fin de semana. Si nosotros hacemos una evaluación del tiempo que está el gobierno de Daniel Noboa, del tiempo en que está el conflicto armado y versus el tiempo anterior, nosotros podemos constatar que simple y sencillamente en el mismo lapso estamos hablando de que hubo 2.814 homicidios intencionales en el anterior gobierno, en el mismo lapso inmediato anterior a Daniel Noboa, y ahora estamos en 2034, lo que ha significado un decrecimiento de 27.7%, que no es poco, Liz, no es poco cuando nosotros estamos hablando de que hemos tenido cualquier cantidad de personas armadas preparadas para la desestabilización del país. Y en cuanto a otro tipo de delitos, porque efectivamente tenemos el tema de la extorsión como una figura que tenemos que enfrentar ahora, en el tema de la extorsión también en el cúmulo de delitos tenemos que ha habido una respuesta eficiente en cuanto a pesar de que ha crecido la extorsión, hay otros delitos que han bajado. Y de un total de 29.823 delitos, con un promedio semanal de 1.754, en este lapso de Daniel Noboa hemos tenido 23.970 con un promedio de 1.410. Esto es un decrecimiento del 19.6%. Y en el tema, por ejemplo, de secuestros, porque si bien es cierto dentro de este estado de excepción hay delitos que se han reducido, la percepción al menos es que los secuestros o se mantienen o hasta han subido. Y claro, Liz, por eso es que nosotros desde el 18 de marzo hemos tenido ya una respuesta articulada, una respuesta que ha significado la creación del FICE. El FICE es un frente de investigación contra la extorsión que también está trabajando en materia de secuestros y que surge de cuerpos élite de UNACE, de DINASET y de otras organizaciones. Listo. Ya en TikTok me están reclamando que no pueden escuchar algún día me tienen que dar una solución, Esteban y Carlitos, ustedes que son los
los ingenieros de sonido, de video y de todo, para que la gente que está viendo en el TikTok la transmisión pueda escuchar también los videos. Sería ideal que puedan verlos también, ¿no? Pero no me da para tanto a mí el conocimiento y el manejo de la tecnología, así que para Don Clever y para la gente que me estaba pidiendo, para Juan Carlos también que me estaba pidiendo el tema para Eli, para Clever, para ellos, primero saludos, para Tania también saludos, ya voy a ver cómo soluciono el asunto para que en TikTok también puedan ver lo que compartimos nosotros en la transmisión. Don César Navarro saluda desde la Sergio Toral, me imagino que eso es en Guayaquil, ¿no? César, le mandamos un abrazo también a través de... ¿Cómo? Ya, chévere. Desde el lunes vamos a solucionar ese problema, así que mil disculpas. Gracias, Germán. Me imagino que estás desde San Miguel escribiéndonos. Germán Jarrín dice, tengo un monitor, el problema es que está al frente mío. Ese es el gran inconveniente que pero ya desde el lunes vamos a solucionar ese problema. Y es verdad, se me había venido pasando este asunto, porque sí es como una suerte de no sé si de descortesía, pero o de descomedimiento con quienes nos siguen en el TikTok, que no pueden ver la transmisión que hacemos a través de YouTube y de las redes de la radio. Gracias por el reporte. Hablaba yo de la vía mitad del mundo Río Blanco. Está en buenas condiciones, pero me dicen tráfico pesado ya desde las 6:30 de la mañana. La doctora Navas se está yendo a la playa a Los Años, me dice. Así que buen viaje, que lleguen con bien. Y que la gente siga dinamizando la economía, no solo de Pichincha, sino de todo el país, pero de paso, cómanse una truchita ahí en Noroccidente, comprense una melcocha, paren a comprar cualquier cosa, recuerdo ahí en la provincia, ¿no? Escucharon ustedes a la ministra, realmente resulta por lo menos decepcionante que nuevamente... Además, como ya ha pasado en otros momentos históricos también del país, nuevamente recurran a este famoso discurso de las percepciones. Y sí, puede ser. A veces, digamos, los medios de comunicación puede ser que magnifiquen hechos, pero también los asesinatos, las extorsiones y los secuestros están a la orden del día. No es solo percepción, es decir, el asesinato de la alcaldesa de San Vicente en Manabí y de su director de comunicación no fue percepción de la ciudadanía, fue un hecho real. Y que durante el último fin de semana en este país se hayan registrado 30 asesinatos, no es un tema de percepción, es la realidad. Que las autoridades traten de dorar la píldora y de convencer a los ciudadanos de que se trata simplemente de un asunto de percepción, eso es otra cosa. Yo podría decir también que la ejecución del Plan Fénix y el éxito que pretende el gobierno mostrar a través de su publicidad también es una percepción. A mí, por ejemplo, ver a Noboa disfrazado de militar no me genera ningún tipo de percepción de seguridad. A mí eso me parece que es una burla a la ciudadanía, y más todavía después del fin de semana tan violento que vivió este país. Y yo les voy a dar un consejo que no me han pedido. Yo además soy pésimo para dar consejos porque a mí mismo me va mal. Entonces, como yo, que a mí que me va mal, voy a estar dándole consejos a la gente, pero... Porque no solo hubo esta declaración de la ministra Palencia hablando de la percepción. Creo que hay que cuidar un poco más la lengua. Porque y esta semana ha pasado lo que en otras también, se les va la lengua a los funcionarios y resulta que pocos días después, u horas después, se estrellan con una realidad. ¡Pum! La realidad. Y eso pasó ayer. Ya vamos a hablar de cómo cerramos la jornada ayer, con un amotinamiento en las cárceles. El mismo día que salió a hablar la ministra de las percepciones y el mismo día que el presidente salió a responder los insultos de Isa del día anterior, ¿no? Ahora están
ahí en un rifirrafe entre ISA y Noboa, con el cual, por supuesto, con ninguno de los dos estoy de acuerdo, y ustedes podrán coincidir con ISA ahora que le ha insultado a Noboa. Antes, a ISA, mucha gente vinculada con el progresismo, etcétera, le catalogaba de tibio, de no haber tomado postura en el 21, de haber apoyado el nulo ideológico, etcétera. Bueno, ahora que le ha insultado a Noboa, ISA ya es presidenciable para algunos. Para mí, ni lo que ha hecho ISA, ni lo que ha hecho Noboa ayer es aceptable. De verdad. No era que Noboa estaba elevando el nivel del debate, así le dijo Topic, ¿no? En el debate de las presidenciales. Bueno, respondiendo con insultos, otros insultos, me parece a mí que no se está elevando nada, más bien están llevando la política y el debate político al nivel del estercolero. Fatal. Pero hay algo que la ministra dice y que me parece a mí que sí hay que destacar, y es por primera vez decirle al país cifras que podrían estar más cercanas a la realidad y a la verdad. Cifras que además hay que contrastar con las cifras que dio la canciller hace algunos días atrás sobre una materia que ella no entiende, de la que no sabe y que además de la que no es su competencia. Pero hace algunos días atrás, la canciller, recordarán ustedes, que afirmaba que en el país se habían bajado en un 60% las muertes violentas. Y la ministra Palencia ayer nos dio una cifra que me parece a mí está más cercana a la realidad, que siendo alentadora tampoco es que es wow, ya el gran logro, pero está mejor de lo que estábamos, sí, por supuesto. De entrada, les digo, yo no creo que exista un plan Fénix. Es decir, haber sacado a los militares a las calles no es parte de un plan, es producto de la improvisación y del estado de excepción, pero eso no es plan. Decir que van a construir cárceles, bueno, que me digan si es que ya pusieron al menos la primera piedra de las famosas cárceles que dicen que van a construir. Que ha exhibido un cuaderno como el que exhibió Lazo en una entrevista en televisión. Ok, eso ya pasó antes también, y resulta que ese cuaderno tenía 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 páginas en blanco. Entonces, de entrada, para mí el plan Félix no existe, no hay, es uno tras otro actos de desesperación y producto de la improvisación, incluidas las ruedas de prensa que ahora, o no ruedas, ni siquiera ruedas de prensa, mensajes que dan los militares desde el Palacio de Gobierno transmitidos a través de las cuentas oficiales de la Presidencia de la República. Borrado del mapa el ministro de Defensa. Es el jefe del Comando Conjunto el que da los mensajes. No hay ministro de Defensa en este país. ...27% de reducción en las muertes violentas. Sí, es verdad que se han incrementado otros delitos, dice la ministra. Obvio, ya lo leímos del otro día, ¿no? Hay el doble de secuestros y extorsiones si comparamos el mismo periodo que hemos vivido en 2024 al del 2023. El doble de secuestros y extorsiones. Tenemos que saltar en chus a pie porque hemos reducido 27% las muertes violentas. Como les digo, siendo alentadora, es una cifra que tampoco es que me parece, wow, ya solucionamos los problemas. Y si ustedes ven, por ejemplo, los últimos reportes de Inside Crime, en su página web y en sus redes sociales, sigue ubicando al Ecuador con una tasa de homicidios de 44.5 por cada 100,000 habitantes, todavía por encima de Haití. De Haití, que es en este momento un no estado, donde no hay autoridades, donde no hay gobierno, donde el primer ministro huyó porque todo es caos y anarquía. Bueno, Ecuador, en cuestión de muertes violentas, se los dije hace un par de semanas, está peor que Haití.
E Inside Crime mantiene todavía esas cifras. Porque además habría que preguntarle a la ministra en qué sustenta para afirmar que hay una reducción del 27%. Esas cifras las maneja la policía, me imagino yo. Durante la administración anterior había un promedio semanal en el gobierno de Lasso de 162 homicidios, mientras que desde la posesión de Noboa la media es de 117 crímenes por semana. Pasamos de 162 a 117, pero crímenes hay. Desde el 1 de enero hasta mediados de marzo del 2024 en Ecuador se cometieron 1.199 asesinatos. En lo que vamos de este 2024 hay 1.199 asesinatos. No es que se eliminaron los asesinatos, no es que ya no hay homicidios, hay 1.199. Esto es año 2024, gobierno de Noboa. En el mismo periodo, 2023, se registraron 1.489 muertes violentas. Es decir, muertes sigue habiendo. Un poco menos, pero sigue habiendo. Como les digo, en esta declaración de la ministra Palencia, por lo menos hay que reconocer el hecho de que ha entregado cifras que me parece a mí sí están un poco más apegadas a la realidad. 27% de reducción en las muertes violentas, incremento en otros delitos como crímenes y secuestros o robos. Ahora me acabo de enterar que a un funcionario de la radio ayer le robaron el cerebro del carro aquí afuera parqueado. Y a muchos de ustedes o muchos de sus conocidos, de amigos, familiares, habrán sido víctimas de violencia, de robos y demás durante estos días, ¿no es cierto? Entonces, la violencia y la inseguridad siguen. Les decía yo que el señor Issa se había referido en términos poco comedidos al presidente, lo había llamado ignorante y alguna otra cosa más que yo no lo voy a repetir, que insisto, yo no coincido con usar ese tipo de términos o de adjetivos, no solo porque se trata del presidente, uno no se puede referir así, sobre todo además cuando con esa persona tú deberías plantear algún puente o canal de diálogo. Ahora, si es que no hay ese puente o ese canal de diálogo, habría que preguntarle a la misma señora Palencia o a Esteban Torres qué es lo que pasa, que por qué el gobierno no está abriendo los canales de diálogo para poder conversar con organizaciones tan importantes como la CONAIE, por ejemplo. Pero tampoco yo le voy a elevar a Issa la categoría de pro hombre y presidenciable ya porque le ha insultado al presidente. Más incluso cuando hay un sector del progresismo que a Issa le cuestionó por su tibieza antes. Entonces, me parece que sí, de parte de la ciudadanía también tiene que haber una suerte de consistencia, de coherencia, a la hora de analizar y de calificar determinados hechos y acontecimientos. Y la respuesta de Noboa no se hizo esperar, y esto fue lo que dijo ayer en un evento con jóvenes, por cierto. Qué lindo ejemplo. Nosotros buscamos progreso, nosotros buscamos seguridad, nosotros buscamos empleo y oportunidades para todos los jóvenes, especialmente para los grupos vulnerables. Cuento con ustedes, porque así mismo como los militares y los policías tienen sus armas para combatir a los delincuentes, el arma de cada uno de ustedes es el voto. El arma de cada uno de ustedes para combatir a estos grupos narcoterroristas va a ser el sí. No permitan que un grupo pequeño de conchudos y atrasapueblos quieran parar el desarrollo. Nosotros somos más. Los buenos somos más. Y los que quieren el bien para la gran mayoría de los ecuatorianos somos más. Sí. Construiremos un nuevo Ecuador de oportunidades, de empleo y de desarrollo. Juntos lo vamos a hacer. Muchas gracias. Bien, la respuesta del presidente ha sido llamarles conchudos y atrasapueblos a gente que, como el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, ahora mismo está
manifestando su oposición a las políticas del gobierno, a la línea ideológica del gobierno de Noboa. Y ayer mismo que la ministra sale y dice que el tema de la inseguridad es promovido por algunos actores políticos que están hablando del fracaso del Plan Fénix. Yo no creo que exista fracaso de ese plan porque de entrada el plan, insisto, no existe. Entonces no puede haber fracaso del tal plan. Y el mismo día en que el presidente sale y dice que son unos conchudos y atrasapueblos. Por cierto, el hombre está en campaña, ¿no? Está en campaña para la consulta y está en campaña para las presidenciales. Vamos a ver si a partir de abril la cosa sigue igual cuando nos toque pagar los 3 puntos extras de IVA a todos al momento de ir a comer, de ir a comprar, lo que sea. Vamos a ver si la cosa sigue parecida, ¿no? O igual. Pero ayer, mientras pasaba esto, mientras se daban estas declaraciones, resulta que acá en Quito hubo represión de la fuerza pública en contra de un grupo de manifestantes que estaban ubicados en las inmediaciones de la Embajada de Canadá en una concentración antiminera. Y ahí había una fuerte presencia de la fuerza pública, como también ha habido estos días una fuerte y permanente presencia de la fuerza pública en Palo Quemado, Cotopaxi, reprimiendo a la población que se opone a la actividad y a la extracción minera. Pero mientras eso pasaba también, y mientras el presidente seguía ya no solo llamando sufridores, sino ahora también conchudos y atrasapueblos a quienes se oponen a su gobierno, en la noche pasaba esto. Tenemos las imágenes de lo que pasó ayer en la noche en la regional del Litoral, en la conocida penitenciaría del Litoral. Hubo un amotinamiento, nuevamente. Y estas imágenes que ustedes ven eran transmitidas por los propios privados de libertad. Entonces yo me pregunto si como parte de ese plan Fénix no está, por ejemplo, el instalar inhibidores de señal en las cárceles, detector de metales, filtros de seguridad, escáneres. ¿Qué están haciendo? A ver, más allá de los posts permanentes en Twitter, en Facebook, en Instagram de los militares, hemos hecho un barrido y hemos encontrado celulares, computadoras, internet. ¿Qué más han encontrado ahí? Piscinas de tilapias, jacuzzis, habitaciones de lujo, todo lo que nos dicen todos los días que han encontrado. Bueno, más allá de esa cantaleta de todos los días, ¿qué han hecho como parte del Plan Fénix para en serio tener el control de las cárceles? Hoy el presidente ha publicado en sus cuentas de redes sociales que gracias al enorme esfuerzo de la fuerza pública ya tienen el control de la cárcel. Agradezco la valentía del bloque de seguridad que en un operativo profesional urgente y de gran escala desplegado por las fuerzas del orden neutralizaron la revuelta antes de una posible escalada. Esto es un hecho sin precedentes en el país. No podemos volver al viejo Ecuador. Nuestro compromiso es de entregar los mecanismos democráticos necesarios para restablecer la paz y garantizar la continuidad de esta lucha. Bueno, esto no debería pasar, pues si las cárceles supuestamente como parte del plan de seguridad están bajo el control de los militares. Y el momento en que los militares regresen a los cuarteles, ¿en manos de quién va a quedar nuevamente las cárceles? ¿En manos de la SNAI? ¿Del SNAI que le hacía los favores a Fito, a Norero y a todos estos delincuentes? Una vez más, muestra de que el Plan Fénix no existe. Y una vez más, el gobierno, más allá de los relatos, de la narrativa, del discurso, de la publicidad, de la propaganda que le quieran vender y de las respuestas cargadas de ironía de parte de sus funcionarios, como por ejemplo esta de hablar de percepciones o hablar de los conchudos y los atrasapueblos, termina estrellándose con la realidad. Y la realidad es esa. Una vez más, el Estado no tiene el control de las cárceles. Una vez más, aparecen privados de libertad transmitiendo en vivo desde el interior de una cárcel. Una vez más, es la prueba y muestra de que el Plan Fénix no existe y tampoco existió en campaña. Y eso quiere decir que en este país sigue habiendo candidatos conchudos que decían una cosa
y que cuando ganaron las elecciones hacían otra o simplemente no hacían nada.